Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Pues continuamos aquí en las jornadas STIC, en las 15ª jornadas STIC organizadas por el CCNCERT, y hoy tenemos a Roberto Barata, director de prevención de pérdida, continuidad de negocio y seguridad de Abanca, además de DPO corporativo. Roberto ha estado en una mesa redonda titulada Protección del dato. ¿Por dónde empezamos? Hola Roberto, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Por dónde empezamos con la protección del dato, Roberto? Pues por el principio, ¿no? Sí, encontramos dónde está el principio. Pues nada, básicamente la ponencia, el panel de esta mañana de lo que pretendíamos debatir de alguna forma era precisamente esto, por dónde empezamos a proteger el dato y sobre todo teniendo en cuenta los paradigmas nuevos de movilidad, ¿no? Es decir, la relevancia que tiene con qué dispositivo, de qué forma este perímetro de gestión del dato ha volado por el aire, ¿no? Ya no existía con anterioridad de forma muy clara, pero realmente con la llegada de la pandemia y el desarrollo masivo de movilidad, teletrabajo, telecolegio, cualquier cosa, pues desde dónde y cómo ha tomado relevancia otra vez, ¿no? Entonces, si ya era complejo en sí mismo gestionar el dato, ¿no? Sobre todo con la relevancia que tiene ahora toda la legislación de protección de datos, porque no olvidemos, como digo yo, somos humanos, somos latinos y somos hispanos. Entonces la mejor forma de ordenar las cosas es poner multas, y si son grandes, todavía más ordenado, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de esto, se trataba de discutir un poquito cómo es la situación ahora mismo y realmente las precauciones y el futuro de esa ultramovilidad. Porque desde el punto de vista de un gran banco, como es el caso en el que trabajas tú, y además estás de DPO, es una gran responsabilidad la que tienes como responsable de protección de datos en esa posición y proteger precisamente el dato, ¿verdad? Pues una más, sí, efectivamente una más. Una entidad financiera hoy en día es, independientemente de que seguimos manteniendo estructuras tradicionales de banco, las oficinas, los clientes, verles la cara, algo que nos encanta, por cierto, somos entidades absolutamente digitales, ¿no? Me gusta decir que nuestra materia prima es la información, nuestra transformación es absolutamente digital y nuestro producto es la confianza, ¿no? Al final somos entidades de que gestionamos riesgos y gestionamos los activos de los clientes, con lo cual nos basamos en la gestión del riesgo, por eso somos bancos, ¿no? Efectivamente, al tener una materia prima como es la información, todos los estatus, modelos, modos y operación que la información requiere es absolutamente relevante. Insisto, lo era antes, lo será en el futuro, pero no hay como una regulación potente a nivel europeo en un contexto como el actual, en donde la información es incluso pago, ¿no? Es decir, somos información, realmente, no solo en el mundo digital somos información todos. Pues la protección y el buen gobierno, ¿no? Pues no simplemente la protección, el buen gobierno, porque la protección tiene que equilibrarse con los objetivos de negocio, ¿no? Es decir, en el caso particular, en el caso individual, el hecho de que a mí haya un superoperador que me proporcione información de los bares a los que quiero ir, los restaurantes donde quiero comer, que me diga cómo tengo que llegar y cuánto me queda para llegar, pues es estupendo, ¿no? Y oye, qué fantástico, cuánta tecnología. Pero al final ¿cuál es la contrapartida? La información. Pues eso se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida y por lo tanto el ámbito empresarial como el nuestro. Y desde luego que sí. Entonces, añadida las responsabilidades de DPO a la de la seguridad y ciberseguridad, pues te hace una vida interesante. ¿Y dónde están los puntos o los riesgos más importantes en una entidad bancaria, para que lo entiendan nuestros oyentes, sobre todo en el ámbito digital, ¿vale? ¿Dónde están las partes más sensibles y donde entiendo que dedicas más tiempo en tu día a día? Pues es una gran pregunta. Resulta que como una entidad bancaria hoy en día, teniendo en cuenta que el cibercrimen es la tendencia, es decir, ya lo de la ciberseguridad o las amenazas ciber por jugar, pues ya no tiene mucho sentido. Hoy es una industria y sacando un poco de fuera lo que es digamos la ciberguerra, ¿no? o las cuestiones relacionadas con estados y con gobiernos, pues la inmensa mayoría de la ciberseguridad se centra en la prevención de cibercrimen, ¿no? Y el cibercrimen lo que busca es dinero. Entonces, una entidad financiera o somos objetivo o somos canal, con lo cual estamos en el candelabro todo el día. Entonces, evidentemente tenemos que tener muchísima atención a este cibercrimen, por lo tanto todos los flujos de información y de operación en las transacciones son absolutamente relevantes. ¿Qué nos preocupa?
Nos preocupa mantener las operaciones, es decir, la famosa ciberresiliencia, sobre todo porque la complejidad en sí misma es un vector de riesgo, ¿no? Nos preocupa muchísimo la custodia en todos los sentidos, la custodia de la información, ¿no? En todos los sentidos. Y nos preocupa muchísimo digamos, la transformación digital y el journey, digital journey, ¿no? Y cómo nuestros clientes se mueven y qué hacen, cómo un cliente o una entidad financiera, cómo los individuos, empresas, familias quieren usar nuestros servicios, cómo los usan en el día a día, ¿no? Porque al final el eslabón más débil seguimos siendo las personas, y lo que vemos es que la transformación digital es muy acelerada, pero la educación digital, la concienciación, la tecnología que tiene que apoyar esto, aún hay muchos gaps que hay que cubrir, ¿no? Y eso es básicamente lo que más nos preocupa y lo que nos ocupa en el día a día. Y en unas jornadas como estas, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, en las cuales nos juntamos organismos públicos, entidades privadas y ciudadanos, ¿qué opinión te merece, yo creo, la necesaria colaboración público-privada que tenemos que hacer precisamente para prevenir estos cibercrímenes y tener un mayor nivel de ciberseguridad? Bueno, es absolutamente fundamental. Estas jornadas son probablemente las más relevantes en el sector. No quiero decir las más relevantes, que luego se me enfadan, pero son una de las más relevantes en el sector, en general en España. Me refiero al sector de la ciberseguridad, pero en general, porque es absolutamente transversal, con lo cual son absolutamente relevantes. Pero insistimos mucho en la palabra colaboración, insistimos mucho en lo público-privada, pero hay pasos que dar. Hay pasos que dar. Está muy bien, nos apretamos las manos, nos vemos todos, nos escuchamos unos a otros, pero al final seguimos diciendo lo mismo. Hasta el momento en que de verdad, desde lo público-privado, habilitemos los mecanismos para intercambiar información, como se vienen haciendo en otros ámbitos, incluido el crédito, el riesgo de crédito, el financiero, en muchos otros ambientes y ámbitos, hasta que se habilite con el paraguas de la administración, con el paraguas de la protección de datos, con el paraguas judicial, legal y demás, mecanismos hábiles y ágiles y competentes de intercambiar información en tiempo real, pues nunca daremos los pasos que faltan. Esa parte aún nos queda por construir. ¿Y en qué sentido, o sea, qué crees que se necesita? Ya has hablado de un organismo público que sería un poco el referente y el que diera ese paraguas un poco para conseguirlo. ¿Cómo crees que se debe dar el siguiente paso? O sea, ¿cuál crees quién debe dar el siguiente paso? El sector público, entiendo, por lo que dices. Sí, no. Al final aquí es como todo, estrategia, táctica y operación, ¿no? La estrategia es eso. ¿Cómo desarrollamos esto? Pues la estrategia, bajo mi punto de vista, es concienciar a la administración, al gobierno, a quien en este momento sean los responsables, porque, insisto, en todos los ámbitos todo el mundo está muy preocupado por la ciberseguridad, pero muy pocos saben qué hacer con ella. Y hablo de los consejos de administración de las empresas, hablo de la propia administración, del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema técnico, pero la solución no es ni de lejos solo técnica, ¿no? Entonces, la parte de estrategia, hay que habilitar varias líneas a través de lo público, la concienciación a la administración y a los responsables de varios niveles de la administración. Hay una estrategia en lo privado, que es concienciar a los grandes sectores, quizás, para dar los primeros pasos. Hay una táctica, es decir, ¿qué es esto? ¿Esto es tu centro? ¿Cómo es? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién no lo gestiona? Hay que determinarlo, cuál dinero de quién. Y luego hay la operación, es, venga, vamos a sentarnos, vamos a poner esto encima de la mesa. Al final, esta parte de la operación es lo de siempre. Hay 2 o 3 que tienen que empezar y fallar, y volver a hacerlo, y volver a fallar, y el día que funcione, las cosas caen por su propio peso, se irán sumando. Estoy convencido que infinitamente, y a actores y a mucha velocidad. Pero bueno, hay que dar muchos pasos en muchos ámbitos. Genial, Roberto. Muchas gracias por tus opiniones, por compartir este rato con nosotros en las jornadas STIC. Un placer, gracias.